7 de la mañana con 8 minutos, amigos y amigas. En la Asamblea Nacional también se presentaron hechos violentos. Finalmente, tras una pugna, ingresaron los manifestantes al hemiciclo legislativo. A partir de este episodio, los intentos han sido múltiples, pero más allá de esto, ¿cuál debería ser el papel de la Asamblea en esta coyuntura? Lo vamos a conversar con nuestros invitados, el asambleísta César Carrión. Él pertenece a las filas de Creo, y el asambleísta César Ron, que estará con nosotros. No sé si estamos ya en contacto telefónico, en breve estaremos con él. Asambleísta Carrión, bienvenido, buenos días. Yo quisiera partir de este episodio de coyuntura. Entendemos que se ha demandado o se ha denunciado este hecho violento de prácticamente asalto a la Asamblea Nacional. ¿Qué repercusiones tiene esto? ¿Y qué lecturas de entre líneas? Asambleísta, bienvenido, buenos días. Buenos días, Carmen, buenos días, Andrés, buenos días a quienes escuchan este programa No Te Oyen en Radio Centro. En efecto, estamos, y todos los ecuatorianos hemos sido testigos de una paralización, manifestaciones nunca antes vistas. Yo, al menos en el tiempo de mi profesión, jamás vi un tema así tan violento, que ha causado destrozos, más que todo ingresando a instituciones públicas y afectando a todo lo que significa la institucionalidad, ¿no? Atentando a la estabilidad. Y se conoce que hubo planes desde el exterior. ¿Esto fue planificado? Desde el exterior hubo muchas evidencias en cuanto a reuniones fuera del país, y estamos viendo en el saldo que ha dejado hasta este momento. Ayer se hablaba ya de 800 personas detenidas, de las cuales más o menos 170 ya fueron procesadas judicialmente. Y entre esas, y hay que sorprenderse, hay numerosos extranjeros. Esto tiene otra lectura que indudablemente la Fiscalía tiene que revisar profundamente, hacer las diligencias, las investigaciones que correspondan para determinar esta delincuencia organizada que estuvo infiltrada en la paralización de los sectores indígenas, sindicaleros y de todas las otras organizaciones que han participado. Y la Asamblea también fue el objetivo de estos grupos violentos, que no necesariamente fueron indígenas. Ahí vemos jóvenes que no eran indígenas, que irrumpieron la Asamblea, burlando todos los controles, rompiendo los cercos, causando esta afectación y daños físicos a las instalaciones de la Asamblea, a pesar de haber un decreto de excepción, que no deberían haber comportado, no debían haberse comportado de la forma como lo hicieron. La asesoría jurídica de la Asamblea ha presentado ya una denuncia penal a fin de que se investiguen a quienes, y hay videos, hay fotografías de quienes irrumpieron, porque cuando ya ingresaron al interior, pues simplemente se tomaban selfies y no había ninguna posición ni un liderazgo que se diga, qué es lo que quieren hacer. Y ayer también, ¿por qué se pretendía llegar al Palacio de Carondelet si no estaba ninguno de los altos funcionarios en la casa presidencial? Pero bueno, estamos ya en contacto con el asambleísta César Ron. Bienvenido, buenos días. Vamos con una primera lectura antes de analizar el rol de la Asamblea en esta coyuntura. Asambleísta Ron, ¿cuál es la evaluación que usted hace de lo que vive el país? Carmita, buenos días. Andrés, César, buenos días. Un gusto enorme estar esta mañana con ustedes. Un saludo especial desde Guayaquil. Ayer tuvimos en Guayaquil una jornada cívica del 9 de octubre en defensa de la libertad y la democracia, como no puede ser de otra manera. Libertad y democracia en contra de los violentos, que como nunca antes en la historia del Ecuador los hemos visto, ahora en vivo y en directo por la televisión. No es posible que se venga a protestar, que está bien protestar, está bien reclamar, porque no podemos estar de acuerdo en muchas cosas,
Pero lo que no puede ocurrir en el Ecuador de ninguna manera es esconderse en la protesta con actos vandálicos y con sedición que pretenden tumbar al gobierno, irrumpir en la democracia y dañar al país. La pérdida es de todos los ecuatorianos. El Ecuador ha perdido en democracia, ha perdido en libertad, ha perdido en orden, ha perdido en respeto, ha perdido en comportamiento, ha perdido económicamente también. El país está paralizado o semi-paralizado. La producción petrolera, están tomados pozos petroleros que lamentablemente pues han dejado de bombear. Se habla de que se ha dejado de producir 50.000 barriles diarios de petróleo. Así es que las pérdidas son inmensas para el país. Destrucción, no han respetado nada. Hoy el movimiento indígena, que puede tener una justa protesta, se desmarca del correísmo. Hay que recalcar, se desmarca del correísmo por la violencia de los actos que no permitieron tumbar al gobierno. Por eso se desmarcan del correísmo. Hay que decirlo esto con absoluta claridad y frontalidad. Y ayer pues hicieron una marcha pacífica en Quito. ¿Por qué no hicieron las marchas pacíficas desde el día que salieron? ¿Quién paga la movilización de los indígenas? ¿Quién paga el abastecimiento de los indígenas? ¿Quién paga la comida? ¿Quién paga todo lo que han hecho? El Ecuador, lamentablemente, después de este incidente cambió. Cambió radicalmente. Habrá que esperar que pasen todas estas cosas para empezar a hablar de otros temas que no quiero tocar el día de hoy por la delicadísima situación del país, pero que los vamos a tener que tocar en su momento, porque el Ecuador lo hemos encontrado lamentablemente indefenso, sin inteligencia, sin contrainteligencia, sin municiones, las empresas privadas sin seguridad, totalmente a la merced de los violentos, y estas cosas no pueden continuar en el Ecuador. Asambleísta Carrión, que la Asamblea quizás descuidó el rol en momentos de crisis, debió haber tenido algún protagonismo, es decir, una convocatoria, como se decía, sesión extraordinaria, no precisamente para la destitución del presidente, pero para tratar de buscar algún tipo de acercamiento entre las partes, o no le resultaba, no era competencia de la Asamblea, digamos. Bueno, primero un saludo al colega César Ron y un saludo también, por cierto, me estaba olvidando, el día de ayer se recordaba, pues, y no pudo celebrar Guayaquil sus 199 años de independencia. Bueno, la Asamblea, físicamente, su personal, y más que todos los asambleístas no podían, por más que hubiera convocado el señor presidente de la Asamblea Nacional, estar en sesión de pleno. Era imposible, físicamente, muchos asambleístas que viven en provincias, imposible llegar a asistir al pleno. Por lo tanto, simplemente el señor presidente de la Asamblea ha hecho un comunicado oficial señalando la posición, obviamente, de que se busque consensos y diálogos y no se afecte a la estabilidad del Estado. Esto porque realmente nosotros o muchos tenemos la buena voluntad de estar asistiendo y participando y debatiendo, ya sea en el pleno o en la comisión que corresponda. Sin embargo, vemos también que otros asambleístas se dedicaron, como en sucumbíos, a irrumpir y tratar de paralizar un pozo petrolero, las instalaciones de Petroecuador, y que está procesado judicialmente el asambleísta Jofre Poma, y que desdice de una función como la que es de ser asambleísta también. En todo caso, pues la Fiscalía hará su tarea y se establecerán todos esos nexos que ha existido por debajo, que los sistemas de inteligencia tampoco han funcionado adecuadamente para advertir de forma pública por parte del gobierno central. Ahora bien, de cara a lo que se viene, bueno, en este momento la prioridad es la calma del país, sin duda, y están ya los acercamientos entre el gobierno y los indígenas y trabajadores. Creería que después de eso, intuyo,
tal vez haya la posibilidad de pulir un tanto la iniciativa del Ejecutivo y tiene que llegar a la Asamblea, asambleísta Ron. ¿Cuál es la expectativa frente a esa posibilidad? Gracias, Andrés. Dos comentarios. El primero, que lamentablemente las dignidades y autoridades de la Asamblea Nacional no han tenido reacción ante la crisis, porque el gobierno nacional inmediatamente trasladó la sede de gobierno a Guayaquil. Lo propio debió haber hecho la Asamblea Nacional. Tenía que haberse reunido y convocado en Guayaquil, así sea en el Parque Centenario, para respaldar la democracia y la libertad en el Ecuador y para condenar todos estos actos violentos en el país. Es lamentable lo ocurrido. Las autoridades de la Asamblea Nacional y concretamente su presidente no han tenido la capacidad de reacción ante esta grave crisis. Así que esto no puedo dejar de comentarlo, Andrés. Lo otro, el tema económico no ha llegado a la Asamblea. La reforma económica, laboral, tributaria y los incentivos no han llegado a la Asamblea. Y es de entender que no ha llegado a la Asamblea. Primero, porque no hay Asamblea. Y segundo, porque la grave crisis ha obligado al gobierno nacional a repensar y a establecer nuevos mecanismos de compensación a la crisis. Porque el gobierno nacional hoy está hablando, pues, de reducir los aranceles, hoy está hablando de la libre importación de combustibles sin impuestos y sin IVA, e incluso para que pueda competir libremente el sector privado con el Estado, y eso permitiría en algunos momentos seguramente a que el precio de las gasolinas y el diésel bajen en el mercado, que es lo lógico. Hay que buscar los mecanismos de compensación. Los incentivos a la producción tienen que darse, no solo para la gran producción o mediana producción, sino también para los pequeños, para los microempresarios, para las comunidades sociales indígenas que también necesitan ser atendidas. Hoy el gobierno está hablando de todas estas cosas y por lo tanto me imagino que están ajustando la ley económica para que venga una nueva ley económica, para que justamente vengan todas las compensaciones producto del impacto de estas duras medidas que ha tomado el gobierno nacional. Bien, y nada más para recordar a nuestros oyentes que el vicepresidente de la República manifestó justamente que una gran cantidad de extranjeros habían sido detenidos y que habrían declarado que recibieron entre 40 y 50 dólares para asistir a las marchas. Entendemos que las instancias correspondientes están realizando las investigaciones y deberá aclararse todo esto y cuáles son los responsables de este caos que vive el país. En medio de todo este escenario, en efecto, aún no llegan los proyectos o el proyecto anunciado por el régimen. Han dicho las autoridades que, en efecto, se está revisando y replanteando y que va a depender también en gran medida de los diálogos, si es que logran efectivizarse. Yo quiero aprovechar, asambleísta, usted fue un general de la policía, ¿no? Y obviamente es un experto en esta materia, pero a ver, ¿cuál el papel de los organismos de seguridad en esta coyuntura? La gente ha calificado de tibia la actuación, el pueblo se ha sentido en la indefensión, quizá advertimos que somos sumamente vulnerables frente a hechos como los registrados. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, le pregunto al experto, sí, bueno, asambleísta. Aquí hay una singularidad, ¿no? Como dice el dicho, palo porque bogas, palo porque no bogas. Muchos pueden dar esa crítica de que ha sido tibia la actuación de Fuerzas Armadas y de la policía. Yo no lo considero tanto así. Primero, un hecho inédito donde a nivel nacional se producen actos violentos inéditos y que no haya habido, yo decía, bueno, aquí puede haber una mortandad. ¿Y quién era el responsable ahí? El gobierno, las Fuerzas Armadas, la policía. Ahora que pero en medio de esta inteligencia no funcionó. Sí, pero además de eso, digo, independientemente de que no funcionaron de la forma como debería reaccionar el sistema de inteligencia, pero aquí hay que analizar con mayor profundidad.
hechos vandálicos que fueron filmados y vistos por toda la ciudadanía, los medios de comunicación, extremos, y que la policía y las Fuerzas Armadas actuaron con su profesionalidad, con el soportar esta agresión, diría yo, directa, no solamente a las instituciones públicas, a los edificios. A militares, por ejemplo, secuestros, ¿no? se han dado de toda naturaleza. ¿Qué tal si había un enfrentamiento directo para el rescate y había un cruce de bala y muertos? Se podría se podría realizar eso. Pero no se trata de eso, se trata de conservar la vida de todos, tanto de los uniformados como de los que protestaban. Miren, esta organización internacional tiene que investigar la Fiscalía, hasta las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, apoyando a la paralización, a los marchantes, a los violentos sobre todo, ¿no? La organización que desde Venezuela, se ha dicho públicamente también que se reunían previamente, asesorados, en este sentido, para causar estos desmanes que estamos viendo. La destrucción de Quito. Quito está desolado, hay una destrucción total en el centro histórico. Anoche pretendieron ingresar a la Balbina, ¿no? Y bueno, han tratado de continuar con los actos violentos, a pesar de que existe un estado de excepción, de que nadie puede circular entre las 20 horas y las 5 de la mañana, de acuerdo al decreto 884. Todo esto, yo puedo analizar así de forma profunda y decir que no debe haber opiniones ni a favor ni en contra, sino más bien una admiración y respeto a quienes pudieran sostener hasta este momento un mínimo de heridos o de muertos que podía haber sido por centenares. Y eso no estamos reconociendo. Tenemos que reconocer los ciudadanos que ha habido un buen trabajo disuasivo, de soporte, diría yo, de todo lo que significa el tema de la seguridad por parte de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que hasta este momento yo considero un escenario favorable en cuanto a sus actuaciones. Muchos de ellos dirán, bueno, ¿y por qué dejaron pasar tantos manifestantes a lo largo de la carretera? 300 o 400 policías frente a 5.000, es imposible. Y no van por las mismas vías, simplemente cuando hay obstrucción por parte de la fuerza pública para que no pasen, simplemente se van por los costados. O sea, eso es fácil para los marchantes, los que están en esa manifestación, tomar otras alternativas. No es tan fácil, pero aquí también la Fiscalía tiene que investigar cómo es esta organización de apoyo, de qué instituciones, inclusive parece que algunos gobiernos autónomos descentralizados también estuvieron apoyando de forma subterránea a los abastecimientos para que puedan llegar y puedan abastecerse también en el Arbolito, en el sector del Parque del Arbolito, donde se origina la planificación ya del avance hacia el centro histórico. Todo esto tiene que investigarse, quiénes están por debajo realizando este apoyo a los violentos, sobre todo, ¿no? A los marchantes pacíficos. Tienen derecho, y creo que es una protesta que tiene sentido también, y que los ciudadanos no están de acuerdo de la forma como se eliminó los subsidios de una forma inmediata, diría yo, porque debería haber sido, para mi concepto, debería haber sido de manera progresiva, haciendo entender de que el Estado estaba perdiendo en cuanto a los subsidios que se va en gran cantidad, por millones, diariamente, a través del contrabando por mar y por tierra. Ahora, claro, hay varios intereses sobre el tema también. Asambleísta Ron, ¿cómo evitar que se reediten estos episodios en el país? ¿Qué podría hacer la Asamblea? Primero en la coyuntura, ¿cómo aportar? Usted decía, aún no llega el proyecto, pero ¿cómo lograr que el país retorne a la tranquilidad? El camino es el diálogo. ¿Quién debe converger en este diálogo? Luego, ¿cómo evitar estas violencias desde la visión legislativa? ¿Qué se puede hacer, asambleísta? Carmita, primero quiero manifestar que vivimos este momento un estado de excepción. Y cuando vivimos un estado de excepción, no es del día a día. Aquí inmediatamente todos los violentos, algunos efectivamente han sido ya detenidos, pero no todos. Los cabecillas no han sido detenidos. Y sabemos quiénes son muchos de los cabecillas que están atrás de todo esto. En estado de excepción tienen que ser detenidos
y metidos a la cárcel, y no a la cárcel común, sino que van a los cuarteles o a los retenes de policía. Allá tienen que ir a parar. Estamos en estado de excepción. Les recuerdo que el estado de excepción es una situación extraordinaria por convulsión nacional, y estamos viviendo una convulsión nacional que no la hemos visto nunca. Pero ninguno de estos cabecillas ha sido detenido. No he visto todavía a ningún cabecilla detenido. Y esto es lo que reclama también la ciudadanía, porque la paz social se construye efectivamente con diálogo, pero la paz social se construye también con acción. Esas acciones son las que tendrán que darse en todos los sectores del Estado, en el gobierno, en el Ejecutivo, con un proyecto de reformas que tiene que llegar a la Asamblea Nacional, que tiene que aprobar buenas leyes y compensaciones justas, especialmente para los más pobres que han sido impactados duramente por estas medidas, porque aquí, al margen de la violencia, hay que atender a los más pobres, hay que atender a los indígenas, hay que atender a las poblaciones que han sido abandonadas durante mucho tiempo, pero no podemos permitir en el Ecuador estos actos de violencia que se vuelvan a repetir. Aquí hay responsabilidades también en el Estado. ¿Qué pasó con el tema de inteligencia? El secretario nacional de inteligencia va a tener que venir a la Asamblea Nacional a dar cuentas, porque aquí la inteligencia no ha funcionado para nada, ni la inteligencia ni la contrainteligencia. Fuerzas Armadas y Policía han sido extremadamente prudentes, porque como dijo el coronel Carrión hace un momento, podríamos haber estado hoy lamentando en el Ecuador baños de sangre. Pero esto no puede continuar así. Tenemos hoy una sociedad desarmada, y tengo la impresión de decirlo también, que tenemos unas fuerzas armadas y policía parcialmente desarmadas, y el orden público se combate con medios, y habrá que dotarle de los medios suficientes a Fuerzas Armadas y la policía para poder garantizar la seguridad ciudadana, porque nadie puede irrumpir en el trabajo, nadie puede irrumpir en las empresas, nadie puede irrumpir en su casa, porque eso es suyo. Yo no me estoy refiriendo a que hay que cuidar únicamente la propiedad privada. Es parte de la Constitución que garantiza el derecho a la propiedad privada. Pero aquí se ha violentado absolutamente todo. Hoy que se desmarque el movimiento indígena del correísmo, no puede desmarcarse de las responsabilidades que también tiene por los actos violentos que han hecho a lo largo y ancho del país. Nos olvidamos de que Quito es patrimonio de la humanidad, ciudad patrimonial del centro histórico de Quito, destruido por los violentos. Y estas cosas, pues, lamentablemente, al final del día, que vuelva la paz, que vuelva la calma, yo tengo que hacerle la pregunta que tiene que quedar en la reflexión y en la mente de todos los ecuatorianos. Y los responsables de todo este destrozo, y ¿quién va a pagar la cuenta de los destrozos y las cuentas económicas de paralización del Estado ecuatoriano y de las arcas fiscales? Aquí esta cosa no es un juego de niños. Aquí se metieron a un juego de grandes y van a tener que asumir las responsabilidades como grandes. Asambleísta Ron, queda en evidencia que dentro de la Asamblea el bloque correísta pretende la desestabilización, pretende la anarquía, el caos, lo vimos en las últimas intervenciones. Me pregunto, si ellos continúan con ese tipo de actitudes o comportamientos, ¿puede entorpecer seriamente el trabajo de la Asamblea o no? Indudablemente que la posición siempre antagónica ha sido del grupo del movimiento de la Revolución Ciudadana, y ahí estamos viendo una evidencia más de cómo también participaron directamente en las manifestaciones, en las reuniones previas a las marchas. Han estado algunos asambleístas y exasambleístas también de la Revolución Ciudadana, causando también el desorden, el caos. O sea, son corresponsables, y por eso la Fiscalía tiene que identificar, ya lo ha dicho
el colega asambleísta César Ron, aquí hay responsables y los cabecillas deben ser procesados, deben ser ubicados judicialmente. Nosotros vamos a estar muy atentos a este desenlace final, que habrá responsabilidades porque han causado mucho daño, mucho destrozo, trataron de ingresar a la Contraloría, quiénes y por qué. Todas esas investigaciones tienen que llegarse al final del día para que se esclarezca cómo y cuáles fueron las intenciones. Todos hemos visto que se atentaba a la estabilidad, a la democracia. Queremos el diálogo entre los propios sectores que obviamente están siendo afectados quizás por estas medidas nuevas respecto especialmente a la subida de combustibles. Y me preguntaba, a la liberación de la... Me preguntaba a propósito de la subsidio. dinámica dentro de la Asamblea, es decir, ¿pueden entorpecer lo que se hace, el trabajo cotidiano? Bien, yo pienso que no se va a dar en ese sentido muy realmente, porque tenemos bloques que están pues por la democracia, Okay. por la estabilidad, por la paz, por el desarrollo, por el empleo, el trabajo que quiere la ciudadanía, más no causar el caos y peor atentar a la estabilidad del gobierno. Hoy, Lenín Moreno, no estamos de acuerdo con su política económica, que desde el comienzo no fue muy acertada, y hoy vemos que tiene que tomar una solución y lo ha tomado, y esa es la reacción pues obvia de toda la población que no acepta esta medida tan precipitada como la eliminación de los subsidios. Y finalmente, asambleísta Ron, en este contexto ha sido criticada la administración, bueno, tanto de Cynthia Viteri como de Jorge Yunda a propósito del tema de las tarifas, y en Guayaquil quizá un poco más a propósito de esta permanente actitud de independencia, de asumir más bien competencia, y ahora con la historia del estado de excepción dice que eso justifica. Hay criterios jurídicos que van en contravía, que dicen que a pesar de aquello era una necesidad ineludible que en este caso las alcaldías asuman esa responsabilidad. ¿Qué reacción tiene usted? Andrés, ha quedado muy claro y además en evidencia. El gobierno nacional tomó una decisión y el Ejecutivo además ha subido el pasaje entre 5 y 10 centavos. Y esa nueva subida de pasaje urbano está vigente en todo el país, incluido Quito y Guayaquil. Cuando uno toma decisiones de tamaña magnitud, de esta naturaleza que se han tomado, hay que asumir la responsabilidad. Efectivamente, la competencia del transporte en las ciudades de Quito y Guayaquil lo tienen los cabildos, lo tienen los municipios. Pero esta medida extraordinaria la ha tomado el gobierno nacional y como tal ha asumido la responsabilidad, y ya vemos los hechos que han ocurrido. Aquí no estamos hablando de independencia, aquí estamos hablando de libertad, aquí estamos hablando de unidad, aquí estamos hablando del Ecuador, aquí estamos hablando de la necesidad de defender la democracia, a pesar de que tengamos diferentes ideas, diferentes ideologías. Hoy es del Ecuador, es la hora del Ecuador, no es la hora ni de los partidos ni de los colores. Ya veremos en la Asamblea Nacional clarito, porque aquí es cuestión de votos, mis queridos amigos. Esto es cuestión de votos. Ya veremos en la Asamblea Nacional quiénes defienden la democracia y quiénes están atrás de la desinstitucionalización del Estado ecuatoriano, quiénes son los que quieren tumbar al gobierno y quiénes son los que quieren seguir sembrando el caos. Aquí hay que asumir responsabilidades y asumir responsabilidades frente al pueblo. Nosotros, a pesar de las diferencias que tenemos, hemos claramente manifestado, y no solo de palabra, de boca, como estamos haciendo hoy en esta entrevista, sino con hechos. Ayer Guayaquil en las calles, por la libertad, por la democracia del Ecuador, escúcheme bien, del Ecuador, de las 24 provincias, de los 221 cantones de mi patria del Ecuador, porque hoy es la hora del Ecuador, no de los colores, no de los partidos políticos. Nada más para concluir, ya no tenemos tiempo, pero hay varios mensajes de nuestros oyentes y tratando de resumirlos, nos piden que preguntemos a los asambleístas por qué no acogen los pedidos del pueblo, dicen ellos. La eliminación de sueldos vitalicios para los exmandatarios, la reducción de sueldos para ministros, también la reducción de sueldos para legisladores, la eliminación de asesores, en fin. Estos cambios, ¿por qué no introducirlos también? Pues siempre se exige solo al pueblo. Mire, casualmente un colega asambleísta presentó un proyecto de ley respecto a la eliminación de los sueldos vitalicios. No se ha dado trámite. Está todavía en los archivos del CAL.
En todo caso, pues esto es una visión necesaria de toda la población y bueno, la representatividad también tiene su costo, ¿no? Hay que movilizarse, hay que representar no solamente dentro de la Asamblea y para ello se requiere pues una remuneración distinta. No debe ser exagerada, muchos han viajado, se han dado algunos asambleístas se han dado ya 4 o 5 vueltas del mundo, diría yo no he salido ni siquiera a Mataje. Bueno, y así esas diferencias, ¿no? También hay que notar. Yo quisiera decir también que en cuanto al tema de las competencias por excepción, el gobierno central ha tomado esa decisión de subir el incremento del pasaje, ¿no? De 5 a 10. En todo caso, pues, esto constitucionalmente, normalmente, está en las competencias de los municipios. La regulación, la administración, el control, está desde la Carta del 2008 y que deben asumir esta regulación. Sin embargo, por excepción, obviamente, para tomar una solución definitiva lo ha hecho el presidente. Yo quería también enfocar un poquito, si me permite, muy rápidamente el tema que yo he visto en este desarrollo de las manifestaciones. Aquí han venido expertos en seguridad y después del 30S señalaban que no deben existir cuarteles para la policía, sino esas unidades de policía comunitaria que estén cerca de la urbanización, de los pueblos, de los sectores rurales urbanos. Sin embargo, para estos casos, antes se concentraba en los cuarteles al personal días antes de la fecha precisa de la protesta. Y para ello, el personal policial, por ejemplo, se mantenía, descansaba, se alimentaba dentro de los cuarteles. Inclusive se entregaba la alimentación en el sitio por parte de la misma unidad policial grande. Hoy no existe eso. Se los convoca mediante radio, mediante WhatsApp, no sé, por teléfono, y se concentran, ahí vemos una concentración grande en la Plaza Grande. Y cuando esto no debe ser así, por cuanto se debe dar políticas claras desde una unidad grande. Esto no tiene la policía y por eso también son factores que al final del día no puede haber una coordinación efectiva cuando no se ha hecho esa estrategia anterior. Claro, debe haber una planificación estratégica. Pues. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas asambleísta gracias. Carrión, asambleísta Ron, muy gentil por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 30.